Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos, a un domingo más de adoración. Venimos a alabar a nuestro Señor por todo lo que Él es con nosotros, por todas sus bondades, por todo su amor. También le queremos dar la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales y que nos apoyan todas las semanas viendo nuestros sermones. Queremos en esta mañana extender un saludo y un gran abrazo a nuestro pastor Andrés Medina, de parte de toda la Iglesia Berea de Santiago de Chile. Desearle un feliz cumpleaños en este día tan especial para él. Le deseamos que Dios le dé muchos años más de vida y junto a su esposa, la pastora Katia, y a sus hijos, que Dios siga bendiciendo su vida y su ministerio. Y le damos muchas gracias por estar siempre enseñándonos cada día más la palabra del Señor. Hermanos, como saben, venimos predicando, venimos aprendiendo el Evangelio de Marcos. Vamos ya en el capítulo 10. Hoy día vamos a tocar y vamos a meditar del versículo del 1 al 5. Este es un tema muy amplio y lo he dividido en 3 partes. Y el título del sermón de hoy es El matrimonio y divorcio, parte 1. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así la palabra: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer infinitamente que hayas dejado tu palabra, la cual nos ayuda y nos guía en nuestro caminar cristiano. Te queremos agradecer ese amor que tienes hacia nosotros. Hoy día nos vas a hablar un tema muy controversial que es en la sociedad, que es hablar del divorcio, del adulterio y cómo Satanás se ha aprovechado para destruir lo que tú instituiste desde el inicio de la creación, Padre. Yo te pido que me ayudes a dar este mensaje, que tu Espíritu Santo nos acompañe y te damos las gracias en todo, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el matrimonio y el divorcio. Es un tema muy amplio. Hay mucho paño por cortar y hay mucha enseñanza, de las cuales vamos a sacar las más importantes. Y por eso usaremos el contexto. Y vamos a partir por la pregunta: ¿qué piensa Dios acerca del divorcio? El divorcio se ha dado desde el comienzo de la humanidad. Es como un cáncer que daña a la familia porque afecta a los hijos, a los hermanos y a la iglesia. El Señor nos va a contestar desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina. A nosotros nos debe importar qué es lo que piensa Dios acerca de este tema. Hoy en día estamos observando que la sociedad está desvirtuando el pacto matrimonial. El matrimonio se está viendo ya no como algo bueno, sino como algo malo. Los jóvenes hoy en día no se quieren casar y más bien ellos postergan el acto del matrimonio para seguir en su acto de fornicación, en ampliar más, vivir en pecado. Hoy en día las personas no quieren tomar la responsabilidad de llevar un hogar. Estamos en una sociedad
con jóvenes egoístas, amadores de sí mismo, jóvenes que no quieren tener un compromiso, no quieren seguir las instrucciones de Dios y en lugar de ello prefieren rebelarse ante sus mandamientos. El no seguir las instrucciones de Dios nos conlleva a escenas muy dolorosas, a matrimonios destruidos, y lo que instituyó Dios para que sea feliz, tener familias felices, se conviertan en hogares que terminen con mucho dolor y quiebre. Vayamos al versículo número 1. Y dice: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Jesucristo, sabemos dónde estaba Jesucristo, estaba en Capernaum, ¿recuerdan? Y se dirige a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Esta zona es la zona sur y se llama Perea, no Berea, Perea. Era la zona que estaba siendo gobernada por Herodes. Herodes, si se recuerdan, estaba en una situación en que estaba traicionando a su hermano Felipe porque le había quitado su mujer, a Herodías. Y Juan el Bautista había denunciado este acto de infidelidad y esta situación de divorcio. Y como sabemos, a los seres humanos no nos gusta que nos enfrenten a nuestro pecado. ¿Y qué es lo que mandó hacer esta mujer que se vio confrontada con su pecado? Fue a mandar a matar a Juan el Bautista y mandó a decapitarlo. Es interesante, el Señor Jesucristo está viniendo a esta región de Perea, donde la situación del divorcio y del recasamiento no era una situación al margen de las élites, de las esferas más altas, como los gobernantes. El pueblo entero estaba viendo un acto de adulterio y recasamiento en su gobernante. Y es justo en esta zona donde el Señor nos va a hablar qué es lo que piensa Él sobre el divorcio. Versículo número 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Los fariseos nuevamente entran en escena y aparecen como siempre con las mismas intenciones. Con esas intenciones que tienen los religiosos hipócritas, religiosos que buscan desacreditar al Señor y dejarlo en vergüenza. En tiempos del Señor Jesús, había en Israel dos escuelas rabínicas antagónicas, o sea, enseñaban cosas contrarias sobre la ley de Moisés en relación con el tema del divorcio. Para entender qué se decía en el Antiguo Testamento con respecto al divorcio, vamos a ir a Deuteronomio 24, del 1 al 2. Deuteronomio 24, vayamos a Deuteronomio 24, del 1 al 2. Y dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. La escuela del rabino Hillel enseñaba que el hombre podía repudiar o podía dar carta de divorcio por cualquier causa, no solo por el adulterio o la fornicación, sino que podía dar término por cosas cotidianas, como que se le queme la comida, que no le lave bien la ropa o que hable mal de la suegra. Eso a ellos les daba motivo para llegar y cortar el matrimonio. Pero la escuela de Chamal enseñaba
que solo la infidelidad era permitido al hombre para que se divorciara de su esposa. Es fácil entender que la primera escuela tuviera más seguidores, ya que los seres humanos nos inclinamos a interpretar las escrituras del modo que más nos convenga. Por tanto, habían posturas que estaban a favor del divorcio y otras que estaban en contra. Había rivalidad entre estas escuelas y había esa diferencia. Se ve el caso de Herodes. Vemos a Juan el Bautista denunciando enérgicamente y en su cara a este rey y le dice que no era lícito estar con la mujer de su hermano. Esto ya lo hemos visto en Marcos 6, del 16 al 18. ¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí? Podemos sacar la enseñanza que un buen ministro, un buen pastor o un creyente verdadero tiene que confrontar siempre el pecado con la palabra de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios está justamente para hacerte ver tu pecado y no aceptar los pecados ni dentro ni fuera de la iglesia. Esto se debe corregir con amor, con templanza, con justo juicio. Lo importante es confrontar el mal comportamiento, porque el mal comportamiento sabemos que nos lleva a perder la comunión con Dios. Es por eso este tema es muy delicado. Sabemos que todos los pecados son mal vistos por Dios, pero el pecado del adulterio es un pecado que conlleva mucha destrucción. Es un pecado que destruye. ¿Y cómo destruye Satanás? Atacando la familia, atacando el matrimonio. Cuando hablamos de satanismo, pensamos que el satanismo está en la hechicería, en las brujerías, en los ritos, pero el satanismo está aquí, en el adulterio, que causa un impacto poderoso de destrucción y destruye lo que Dios creó, la familia. Les pregunto, ¿estás dispuesto a denunciar el pecado o la maldad que hay en la sociedad como lo hizo Juan el Bautista? ¿O te quedarás callado? ¿Te quedarás callado frente a un mal comportamiento? ¿O serás de los que encubre el pecado que puede estar dentro y fuera de la iglesia o puede estar en tu trabajo o en el lugar donde tú te muevas? Esto no es solo hablar del adulterio, esto sirve también para todas las áreas de tu vida. Escrito está, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La palabra de Dios te confronta en tu pecado y te advierte de las consecuencias que vas a tener, pero también Dios te da la salida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1:9. A veces hay pastores que ven malas conductas en la iglesia o en el pueblo de Dios. Ellos no corrigen el pecado porque quieren caer bien a todo el mundo, o no corrigen el pecado también para que la gente no se vaya, para no perder el diezmo también. Y tapan las malas conductas. Y sabemos que el tapar las malas conductas trae maldición. Y esto es abominación de Dios. Cuidémonos como iglesia de estas cosas y de la tentación, ya que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Debemos estar atentos, orando y meditando en la palabra de Dios. Volviendo al contexto de los fariseos,
Sabemos que estos fariseos se acercaron con muy malas intenciones. Querían de cierta manera que Jesús terminara como Juan el Bautista. Y como sabían que él se iba a mantener firme en sus convicciones, querían apresurar la muerte del Señor sin ellos tener que mancharse sus manos. Les pregunto, si tuvieras la oportunidad de confrontar el pecado de tu jefe, o si tu jefe te confiesa que está engañando a su esposa, ¿qué actitud tomarías? ¿Le dirías que él no está en lo correcto y que no es lícito engañar a su esposa? ¿O te quedarás callado? Ser un cristiano verdadero, íntegro, implica muchas veces tener la actitud de Juan el Bautista, la actitud que tuvo Jesús. Por eso hay cristianos que se quedan callados para no perder su trabajo o no perder una posición social, o también para evitar que se burlen. Para los fariseos, el matrimonio era algo desechable, no era un vínculo definitivo. Ellos veían al matrimonio como algo temporal, sin responsabilidad, sin compromiso. Eran machistas. Para ellos la mujer no tenía voz ni no tenía voto. No tenía derechos legales, estaba completamente suprimida, cortada. O sea, la mujer estaba totalmente a la disposición de su marido. Cristo llega maravillosamente en el momento oportuno para devolverle el lugar y la dignidad que se merece la mujer en la sociedad. Cristo empieza a defender la parte más frágil, la mujer. Vayamos a Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta es una enseñanza para los maridos. Primero te habla que un marido tiene que vivir con sabiduría y dándole un buen trato a la mujer. Y esto también debe ser viceversa, y hacer lo que Cristo hizo, que llegó a darle honor a la mujer. El Señor llegó para enseñarle a los hombres y a esta sociedad machista que la mujer tiene un lugar importante en la sociedad y que hay que tratarla con delicadeza, tratarla como una persona que también es hija de Dios, una hermana en la fe y también tu esposa. O sea, ella tiene los mismos beneficios que tú ante la gracia de Dios. Porque si no eres así, por más que ores, por más que hagas tu devocional ante Dios o vayas a la iglesia, tus oraciones no van a ser escuchadas y serán un estorbo. ¿Cuántos cristianos van a la iglesia y se muestran como buenos maridos, como personas que no matan ni una mosca, pero cuando llegan a su casa se convierten en ogros, tratando mal a sus esposas y se convierten en personas apáticas? Por eso debemos ser así en la iglesia como en tu casa. Si bien es cierto, el divorcio es un tema muy complejo, un tema muy controvertido, y sin duda debemos tratarlo como el Señor lo trató. ¿Por qué debemos saber tratar estos temas? Porque detrás de todo esto hay sentimientos, hay emociones que involucran a todo el entorno familiar. Hay padres, hay hijos. Es un entorno familiar completo.
Por eso, si hay una desdicha grande, penosa, es el de llegar a un matrimonio destruido y desgraciado. Por eso, como cristianos, debemos ser respetuosos y temerosos delante de Dios en exponerlo, no solo como un tema doctrinal. No debemos ser cristianos fríos ante el dolor de un matrimonio que ha caído en desgracia. Y es allí donde tú debes tener el corazón de Cristo para saber ayudar a estas personas que vienen cargando sufrimiento. Y es allí donde el Señor te usará como un instrumento en sus manos para llevar a estas personas a la esperanza y consuelo. Vayamos a 2 de Corintios 1, del 3 al 5. 2 de Corintios 1, del 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. El Señor te consolará en todas tus tribulaciones. Él es el único que puede restaurar tu vida, tu matrimonio o cualquier situación que puedas estar pasando. Es cosa que tú le abras tu corazón a Dios, a su palabra, para que restaure cualquier cosa que puedas estar pasando en tu vida. El Señor dice: venid a mí todos los cansados, todos los trabajados, y yo os haré descansar. Vayamos ahora al versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. El Señor les recuerda lo que Dios legisló en los tiempos de Moisés, que lo vimos en Deuteronomio 24, del 1 al 2. Los fariseos conocían las Escrituras, pero tenían un corazón perverso, desviado, porque manipulaban las Escrituras para su propio provecho. Y lo usaban para justificar también sus malas conductas y su pecado. Por eso el Señor les dice: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y lo estaban, como les decía, sacando de contexto, usando cualquier mínima defecto o falta que cometiera la mujer para dar al tiro carta de divorcio. Moisés, ya en el Antiguo Testamento, estaba protegiendo a la mujer, ya que los hombres la estaban tratando como un objeto y eran machistas. En el versículo 5, vayamos al versículo 5, dice: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Incluso hasta el día de hoy vemos machismo. Ejemplo, los talibanes. La mujer no tiene ningún derecho. Incluso cuando esta mujer se va al salón de belleza, se arregla, se pinta o se quiere poner un arito, la llegan a matar. No pueden incluso o usar un velo, tienen que andar con sus túnicas tapándose las rodillas, la cara. Son unas mujeres totalmente opacadas.
También podemos observar, sin ir tan lejos, el machismo que se observa en algunas iglesias evangélicas, donde se les prohíbe a las mujeres arreglarse, se les prohíbe ponerse blue jeans, se les pide que tengan siempre el cabello largo. ¿Cuántas hermanas han sido juzgadas por no ponerse falda los domingos o por ponerse aros? En Primera de Corintios, después cuando ustedes lleguen a casa, analicen esto. Primera de Corintios 11, del 2 al 16, Pablo nos dice que estas cosas no son importantes, que la iglesia de Cristo ahora no toma estas consideraciones. Lo que importa es tu corazón. Dios ve tu corazón. Dios no ve si tú vienes con tu falda larga o vienes con blue jean. Dios ve tu corazón. Si aplicamos tantas normas en la iglesia, estamos siendo discriminadores, machistas, y nos convertiríamos en una iglesia contenciosa. Dios siempre va a mirar tu corazón. Y la mujer siempre, Él nos dice, la mujer siempre se debe vestir de manera decorosa. ¿Por qué creen ustedes que el Señor les dijo por la dureza de su corazón? Les dijo eso porque veía en ellos inmoralidad, porque la sociedad de ese tiempo estaba viviendo alejado de los principios de Dios y de su palabra. Lo que está pasando actualmente, que también Dios está saliendo de todos lados, de los colegios, de las universidades, de las asociaciones. Y eso, cuando una sociedad se aparta de Dios, ahí vienen las ruinas, las desgracias. El Señor se da cuenta que era una generación obstinada, que no tenía arrepentimiento. Vayamos a Romanos 2, del 5 al 8. Romanos 2, del 5 al 8. Y dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Estos fariseos se negaban a cumplir la voluntad de Dios, no querían arrepentirse. En vez de acercarse a Cristo con un corazón verdadero, se acercaban con un corazón falso. Los fariseos se acercaron a Dios no para aprender, sino para desacreditarlo. Y no querían arrepentirse. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Estaban acumulando más ira, estaban acumulando mayor condenación. Los fariseos tuvieron la oportunidad de cambiar, pero no quisieron, a pesar que tenían al Mesías, al mismo Hijo de Dios ahí presente. Despreciaron la misericordia del Señor, ignoraron sus palabras, escondieron sus pecados, no quisieron creer en el Hijo de Dios. Como reflexión, para Dios nada es imposible. Las cosas se pueden arreglar. Siempre es bueno salvar el matrimonio. Si es que ambos tienen la capacidad, uno por un lado de arrepentirse y nunca más volver a cometer ese pecado, y por el otro lado perdonar. ¿Y perdonar qué significa? Olvidarse. Olvidar lo pasado y empezar todo de cero. Siempre debemos cuidarnos de no caer en este pecado, porque es destructivo. Y la palabra nos anima a estar siempre atentos, despiertos, tomados de la mano de Dios, haciendo siempre la voluntad de Dios. Estas cosas, ¿cómo se evitan? Llevando una vida santa,
apartándonos de las cosas carnales, de los malos deseos, de los frutos de la carne, porque sabemos que el adulterio es un fruto de la carne. Oremos, hermanos, y pongámonos de pie. No sé si alguien quiere orar. Tiene el botoncito de abajo. Tienes que apretarlo un rato. ¿Ya? Ahí. Ya. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta exhortación de la palabra que nos instruye y nos permite, Señor, también darnos cuenta de que tú no te equivocas, Padre, que donde tú pones tu verdad, ahí estamos nosotros, Señor, que o la recibimos o la rechazamos, Padre. Bendito seas, Padre, porque Jesús vino al mundo y además de ofrecernos la salvación, permite redimir a la mujer de tantas cosas malas que le sucedieron en términos de ser rechazada, de ser menoscabada en su persona, Señor. Gracias te damos porque tú, en tu infinita misericordia, Señor, te das cuenta de todo lo necesario que necesitamos para poder tener una vida mejor en comunión contigo, Padre. Gracias, Padre amado, te doy por todo lo que nos das y nos entregas a través de tu palabra. Gracias por tu misericordia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas, Señor, las cosas que son correctas. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que podamos siempre, Dios mío, cuidarnos de este pecado, Señor, que es tan destructivo, Señor. También te damos las gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, para darle dignidad a la mujer, para darle un lugar que se merece también, Señor, y para dejar claro que ella también tiene los mismos derechos que el hombre en esta sociedad. Te pedimos también, Señor, humildemente, que siempre nos cuides, Señor, de este pecado que es tan destructivo, Señor, y que Satanás se ha encargado siempre de tratar de destruir, Señor, el modelo que tú dejaste como familia, Señor. Dios mío, sabemos que detrás de este pecado hay mucha destrucción, mucha maldad, y afecta a los hijos, afecta al entorno, a la familia, a hermanos, a cuñados, a suegros, a padres. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que siempre nos guardes de este mal, Señor, porque nadie está ajeno, Señor, y nosotros tampoco estamos ajenos a una situación así. Por eso te pido, Señor, que esta palabra pueda estar siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Señor. Gracias por el ejemplo que tú nos has dado y por el ejemplo también de Juan el Bautista, que fue valiente en confrontar siempre el pecado y nada menos que a un rey. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza y esta hermosa exhortación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre Santo, bendito Dios, te venimos ante tu presencia para que tú nos ayudes a ser sal y luz en este mundo, Señor, en un mundo perdido, en un mundo que ya no considera el matrimonio, no considera la familia. Los jóvenes ya no quieren tener hijos, no quieren compromiso, Señor, se están perdiendo tus principios y nosotros como sal debemos conservar tus principios, Señor. La importancia que es el matrimonio, la importancia que la familia crezca en este mundo, Señor, y la quieren destruir con ideologías satánicas, con pensamientos que no vienen de ti, Señor. Protege
las familias, Señor, acércalas, Señor. El enemigo anda como león rugiente, atacando las familias, causando división. Te pedimos por matrimonios rotos, Señor, que puedan amistarse, que puedan restaurar sus vidas, Señor. Te queremos pedir también, Señor, para que nosotros como esposas o esposos también tengamos blando nuestro corazón para serte fiel, Señor, para no fallar, porque tú dejaste ese modelo en tu iglesia, porque tú eres el esposo y nosotros somos como iglesia tu esposa, Señor, y queremos serte fiel. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.